Listo. Bueno, pero muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien hoy. Buenos días, Caterine, que está allá saludando. Muy bien. Bien. Hoy el Señor me mostró un tema que me parece bien interesante y es el tema de mentorear con autoridad. ¿Ustedes saben qué es un mentor? Yo creo que sí, ¿no? Estuve investigando un poquito de qué es un mentor. Y cuando uno escucha esa palabra mentor, recuerda que es aquella persona que te guía, es aquella persona que te direcciona, es aquella persona que te apoya, que te aconseja y que está contigo. A veces ese mentor es tu papá, es tu mamá en los primeros años de tu vida enseñándote desde lavarte los dientes, comer, etcétera. Y ese mentor también lo encontramos a través de nuestra vida en maestros, en profesores, cuando llegamos a Cristo a través de esa persona que te discipuló, a través de esos maestros que te enseñaron en la palabra de Dios y que sin lugar a dudas han influenciado tu vida. ¿Tú recuerdas algún mentor en tu vida? ¿En la vida espiritual recuerdas mentores? ¿Han dejado en tu vida huella? ¿Verdad que sí? Han dejado en tu vida huellas sin lugar a dudas. Un mentor trabaja, cuando hablamos a nivel de empresa, trabaja en esa parte profesional, tratando de, a través de sus experiencias, de su conocimiento, ¿verdad? Y de mucha pasión, de motivación, está tratando de llevarte a ti a que rindas bien en ese campo profesional que vas a desarrollar, o tal vez en tu parte personal, como nos pasa en el caso de nuestros padres o de profesores en el día de ayer, o pensemos obviamente en aquellos que han mentoreado nuestra vida espiritual. Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿tú eres mentor? ¿Tú eres mentora? Se las voy a poner más fácil. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Sí? ¿Sí tienen hijos? ¿Tienen alguien, nietos, exacto? ¿Alguien al cual ustedes están dejando una enseñanza? ¿Sí tienen eso? Tal vez a veces nuestra vida cristiana como que la cerramos tanto a que es acá en la iglesia solamente, pero nosotros somos cristianos afuera también. Y afuera no sé si tú eres profesor en un colegio o en una universidad, tú estás dejando allí algo en el corazón de esas personas. Y espero que sea algo para vida eterna. ¿Sí? Tal vez tú eres el mentor de un amigo tuyo, de una amiga tuya en el trabajo que viene a ti y te pide un consejo. Te dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por un problema en mi matrimonio. Y tú das ese consejo y en ese momento tú te estás convirtiendo en un mentor. Por eso es que qué responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Y recordaba ahorita que estaba Edwin dirigiendo cuando cantábamos la canción de Creo, ¿no? Y creo en el Espíritu Santo y decía Edwin algo hermoso. Creemos en el Espíritu Santo, ese que el Señor Jesucristo dejó acá, ¿para qué? Para ser el mentor de nuestra vida. Él es el que nos capacita, Él es el que nos guía, Él es el que nos está direccionando continuamente a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia. Ahora, ¿un buen mentor solamente transmite información? No, un buen mentor transmite experiencias. Yo creo que a uno de los padres, si le enseñaron algo en la vida, fue a través de las experiencias que ellos tuvieron y te contaban hasta las malas experiencias, ¿para qué? Para que no las repitiéramos. Un buen mentor, sin lugar a dudas, no solamente está dando conocimientos, tiene experiencias en situaciones reales en las cuales te dice, eso pasó en mi vida y fue éxito para mí, imítalo, pero también me dijeron, no hagas esto porque cuando me fui por ese lado, me fue mal, ¿verdad? Entonces, qué importante pensar que eso que tú estás dejando hoy de pronto en tu hijo, mamá, papá, eso puede ser una muy buena mentoría como puede ser una muy mala mentoría, sin lugar a dudas. Hace unas semanas yo les compartía sobre 2 de Pedro capítulo 1,
versos 1 al 11, ¿lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Quién recuerda? Sí, por eso es tan importante leer la palabra de Dios, en serio, todos los días que ustedes estén trabajando en la palabra de Dios, porque yo siempre digo que la predicación los domingos es excelente, es un tiempo tremendo el que tenemos los días domingos, la oportunidad que uno tiene. Vamos a ver si aquí esto me va a servir un poco para no estar teniendo esto. Es que esto está como quieto. Bien, creo que acá. Y esto les decía yo que estuvimos viendo segunda de Pedro y les decía que a veces es la importancia de estudiar todos los días la palabra, porque a veces, como lo decía hace muchos años Juan Carlos Bernal en una predicación, si solamente tú te quedas con la predicación del domingo, es como el que se lava los dientes el domingo y no se los vuelve a lavar hasta el otro domingo. ¿A qué le olería la boquita de domingo a domingo? Espositas, ¿a qué le olería la boca a su marido? Con un día nomás que no se cepille, ¿verdad? Porque sí, a veces uno dice, bueno, ¿recuerdan esa predica? Bueno, pues se las voy a recordar. Estábamos viendo allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 11, cómo el Señor a través de Pedro nos dice, ¿saben qué, hermanos? Si ustedes tienen una fe genuina, esa fe de Abraham, esa fe que fue puesta en el Señor Jesucristo de una forma genuina, ustedes están capacitados para llevar una vida cristiana en santidad, están capacitados para llevar una vida que impacte la vida de otros. Ustedes están capacitados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que mora en ustedes, por la palabra de Dios que es viva en ustedes. Y dice que además de eso, cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, el Señor te dio grandísimas promesas, dice, que te hacen partícipe de la naturaleza divina, o sea que te confirman, tú eres mi hijo, tú estarás conmigo eternamente y te he sellado con el Espíritu Santo. Pero también decía que nosotros a esa fe genuina, ¿qué debiéramos agregar? ¿Recuerdan? A esa fe añade virtud, ¿recuerdan? Excelencia. Excelencia en todo lo que hacemos para Dios, para las personas, porque recuerden que el mandato es amamos a Dios, pero amamos al prójimo como así mismo. ¿Cómo trabajas tú en la vida de las personas? Con excelencia. Que le agregaras conocimiento, más conocimiento del Señor, más conocimiento de quién es Jesucristo, no para que te vuelvas el súper conocedor de la palabra de Dios, sino para que tengas una mejor relación con Dios y para que a través de la palabra precisamente puedas llevar esa palabra a otros. Que le agregara al conocimiento dominio propio. ¿Por qué? Porque esas cosas que hicimos en el pasado nos siguen atrayendo. ¿El pecado del pasado te atrae todavía? ¿Todos santos? ¿A nadie le atrae eso? ¿Verdad? A mí sí. Hay cosas del pasado que todavía me están jalando, ¿verdad? Por eso dice dominio propio, para decirle no al pecado y decirle sí a lo que Dios a mí me regala como un consejo, como voluntad. Que al conocimiento agregáramos paciencia. ¿Por qué? Porque en la vida tendremos pruebas. ¿Ustedes han tenido pruebas? ¿Están pasando por una prueba ahorita? ¿Qué les dice el Señor? Paciencia, porque te voy a enseñar algo muy grande. Y te vas a sorprender cuando salgas de ese túnel oscuro por el que estás pasando en esta prueba. Te vas a sorprender de lo que te voy a enseñar. Y a la paciencia, piedad, o sea, una pasión, una devoción, un deseo de adorar al Señor como lo adoramos esta mañana, pero no hacerlo solamente el domingo, de todos los días tener una vida que refleje a Cristo. Que a esa devoción, a esa vida piadosa, afecto fraternal. Y hablábamos de cuánto nos amamos nosotros acá. Si realmente nos amamos. El Señor nos estaba motivando, si algo debo agregar a esa fe genuina, es amor hacia los demás. Y por último, amor. Ese amor que es sacrificado, ese amor que, aunque estaba de último en la lista, como lo decía en aquella época, en aquel momento en que prediqué esto hace como un mes, es la base. Si tú no amas, es imposible que tú quieras hacer las cosas con excelencia. Uno hace excelente lo que ama. Si uno ama, quiere conocer más al Señor que le mostró ese amor tan grande en la cruz. Si uno ama, quiere tener paciencia en medio de las pruebas. Solamente amando tú puedes tener un afecto fraternal hacia los demás y querer ayudarle incluso a aquel que no te cae muy bien.
solamente con ese amor que Dios coloca en nosotros. Solamente amando podemos tener una vida de devoción a Él. Bien, pero ahora pensando y siguiendo en el tema de segunda de Pedro, vamos a mirar hoy los versos 12 al 21. Pueden abrir sus Biblias, yo voy a estar en la Reina Valera, sin embargo allí van a salir esos versículos también en las diapositivas. Y algo que sin duda es bello es ver cómo el apóstol Pedro, el cual recibió una mentoría por parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Casi nadie, ¿no? Estaba como pastor transmitiendo o queriendo transmitir este conocimiento a las personas que amaba, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué autoridad tuvo Pedro, el apóstol? Pero ¿qué autoridad tienes tú también para que puedas mentorear la vida de un amigo, de un discípulo, de alguien que está aprendiendo de ti, de tu hijo, de tu hija? ¿Ok? Entonces mentorear, como les digo, de verdad para mí es una labor hermosa, aunque deja sin sabores. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiénes han mentoreado a otros? Hacen su mano sin nervios. Les dije, si tienen hijos, tienen que haber mentoreado a otro, mínimo, ¿verdad? Si dicen, no, es que yo nunca he discipulado a nadie, yo en mi empresa nadie me ha pedido un consejo. No, seguramente lo han hecho y deja sin sabores porque a veces eso pasa cuando uno es mentor. Pero la verdad, a veces nos animamos es viendo los buenos ejemplos de personas que mentoreamos y hoy salieron de alguna situación difícil y hoy están viviendo una vida en victoria. Y por eso hoy quiero que miremos 3 aspectos que te dan a ti autoridad cuando eres un mentor. Y vamos a tratarlo en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito espiritual. Y un primer punto con respecto a mentorear efectivamente, a mentorear con autoridad, es hacerlo con amor. Es el primer punto. Vamos a leer los versos 12 al 15. Bien, versos 12 al 15. Entonces sigue allí hablando el apóstol Pedro y dice, por eso siempre les traeré estas cosas a la memoria. Aunque ustedes la saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes, pero considero justo estimularles la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal. Bueno, aquí creo que estoy leyendo en la Reina Valera del 2015, por eso la oyen rarita, ¿sí? Pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, verso 15, también procuraré con empeño que después de mi partida ustedes puedan tener en memoria estas cosas en todo momento. ¿A qué cosas se estaba refiriendo? A eso que había hablado, ¿no? Aquí estamos capacitados desde que nacemos de nuevo, pero que debemos añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y había algo que él decía que me parece interesante. Dice, si ustedes practican estas cosas, no estarán ociosos, como el rey David estaba ocioso. Y no los dejará caer, como cayó David por estar ocioso, por no persistir en estas cosas, ¿verdad? Y algo que me parecía chévere allí, terminando versos 10 y 11, decía, y te darán a ti una amplia, un recibimiento hermoso el día que llegues a la presencia del Señor. Es una promesa, si tú practicas estas cosas. Entonces, bueno, mentorear con el amor. El amor de un pastor, de un verdadero mentor espiritual, de alguien que está ejerciendo de alguna manera un liderazgo espiritual en la vida de otra persona, es evidente por la actitud que lo hace. Y sin duda el apóstol Pablo lo mostró claramente, una actitud de amor hacia aquellas personas que él también amaba. Y seguramente él estaba recordando cuando allí en Juan, Evangelio de Juan capítulo 21, el Señor Jesucristo le dijo, ¿me amas? ¿Cuántas veces le dijo?
3 veces. Dice que fue las mismas 3 veces que él lo negó. Bueno, eso es una especulación, pero pareciera, ¿no? El Señor le dice, ¿me amas? ¿Y qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. 3 veces. Y sin duda él dijo, me tomaré en serio esto, ¿verdad? Este mandato del Señor. Pues no solamente porque era un mandato, porque realmente vemos en la vida del apóstol Pedro, en la primera epístola y en la segunda epístola, un hombre que amaba a aquellas personas que tenía bajo su liderazgo, ¿verdad? Como buenos pastores, está recordando, digamos que de una forma constante, aquellas cosas básicas a las personas, es algo que debemos hacer. Yo le pregunto a usted, mamá, ¿a usted le gusta estar repitiendo las mismas cosas a sus hijos? ¿Sí o no? ¿No? ¿Será que no, no? ¿Recogió los zapatos? ¿No? ¿Organizó el closet? ¿Sí? ¿Hizo la tarea? ¿Tendió la cama? Eso es la voz de, yo no sé, pero a mí me retumba la voz de mi mamá diciéndome eso. Y gloria a Dios, porque si no fuera así, dejaría la cama extendida todo el día, seguramente hoy. Pero es como que la veo ahí y me parece como escuchar a mi mamá, tendió la cama. Y uno va y la atiende. Entonces, esas cosas básicas, aunque parezcan básicas, son importantísimas. Lo que el apóstol Pedro nos estaba diciendo ahí era algo importantísimo para nuestra vida cristiana, para vivir una verdadera vida cristiana. Aquí en el verso 12, cuando dice, no dejaré de decirle las mismas cosas, está diciendo, esa palabra no dejaré, la misma palabra tendré cuidado. Y yo le pregunto una cosa, ¿usted de qué cosas tiene cuidado? ¿Qué cosas usted cuida? Las cosas que aprecia, ¿verdad? Las cosas que ama, las cosas que para usted tienen valor. Y yo le hago una pregunta, ¿para usted tiene valor sus hijos? ¿Los ama? Usted debiera cuidarlos, ¿cierto? ¿No dejará usted de repetirle las mismas cosas a los que ama? Igual pasa con nuestros hijos espirituales, con aquellos que han nacido en la vida cristiana. Uno no deja de repetirle las mismas cosas porque está cuidando esa vida espiritual de esa persona. Y la verdad es que, no sé ustedes, pero a veces uno es orgulloso. Le pasa igual que los hijos, que dice, ay mamá, usted con esa molestadera, siempre diciéndome la misma cosa. Somos orgullosos, somos altivos, ¿verdad? A veces yo me he encontrado con personas en las cuales recordamos cosas básicas de la vida cristiana en la práctica para poder llevar una vida que afuera refleje realmente que somos de Cristo. ¿Y sabe qué responde a las personas? Como decía aquí el apóstol Pablo, cuando decía, yo ya sé que ustedes se saben esas cosas y que saben la verdad. Yo creo que Pedro lo decía porque tal vez le respondieron igual como me respondieron a mí. Yo ya sé todo eso. ¿Usted para qué me viene a decir eso? Yo ya me lo sé. ¿Verdad? Qué mala y qué no sé, altivez ve uno en esa actitud cuando a ti te llaman la atención por algo y dices, no me repita eso, yo ya me lo sé. Sí, no te lo sabes, pero no lo estás haciendo. ¿Pasa eso? Yo veo esto y yo veo, ¿verdad? De nuevo la actitud de un padre, de una madre, cuando tiene que recibir de su hijo o de su hija esa misma respuesta, ¿verdad? Esa misma respuesta. Yo ya sé. No me digan, es más, a veces los hijos creen que saben más que uno. Yo era de esos, por eso les digo, o sea, por experiencia. Creí que me la sabía más. ¿Cuántas veces, y ayer lo recordaba con mi esposa, recuerdo a mi mamá llorando cuando yo estaba a punto de hacer una muy mala decisión? Pero me creí más sabio que ella, que tenía muchos más años, y metí la pata, señores, hasta el fondo. ¿Mm? Y me gusta porque el apóstol Pedro dice acá, y miremos ahí estamos, ¿cierto? Vamos a leerlo. Dice, por esto, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros
la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Como les decía, ellos decían, yo ya sé que usted se sabe esas cosas. No sé qué respuesta le habían dado al apóstol Pedro también, ¿verdad? Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y es interesante ver allí en el verso 13, ¿no? Dice, considero justo, o sea, es lo lógico de un buen mentor, es lo lógico de un verdadero pastor que de verdad ama a sus ovejas, es lo lógico de un verdadero padre o madre que realmente ama a sus hijos, el traer a la memoria estas cosas. Dice que el despertarles, y es que de verdad, ¿cómo nos dormimos a veces en la vida espiritual? Cuando uno se duerme en la vida espiritual es que se da cuenta porque anda por allá haciendo lo que no tiene que hacer. Y qué bueno que uno tenga un mentor que venga y lo despierte, le diga, hermano, ¿qué estás haciendo? Ven, ¿qué estás haciendo? Y para mentorear, por eso les digo que se requiere amor, porque si usted no tiene amor por las personas, ¿le importa lo que les pase? Para nada. A mí me da tristeza cuando hay personas que ven perder a sus hijos y no hacen nada, porque le tienen miedo al hijo, porque les da miedo cómo le va a responder y no le importa dejar perder a sus hijos. Allí en los versos 13 y 14, yo creo que Pedro, al saber de parte de Jesucristo que le quedaba muy poco tiempo, que se iba a morir, ya sea por la persecución que se estaba viviendo o porque ya tenía sus años, él dice, antes de salir de esta morada voy a estar ahí pendiente recordando y recordando y recordando estas cuestiones. Y en el verso 15 me encanta ver que él dice allí en el verso 15, perdón, dice que procuraré con diligencia, ¿qué? Y a mí me llama la atención, dije, ¿sería que Pedro después de su partida iba a dejar a su espíritu hablando o qué? ¿Sabe qué habla aquí algo precioso? Pedro dije, no, yo dejaré esto como un legado. Y yo te pregunto, ¿qué legado estás dejando en la vida de tus amigos? ¿Qué legado? Si hoy murieras, pregúntate hoy, si hoy murieras, ¿qué legado estás dejando en la vida de tus compañeros de trabajo? De aquel que te pidió un consejo, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Por qué vamos a ser nosotros recordados el día que, igual que Pedro, partamos de este mundo? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué legado estoy dejando? ¿Mm? Me encanta recordar ahí a Eclesiastés 12:11. Eclesiastés 12:11 que dice que las palabras de los sabios son como aguijones, son como clavos hincados. Esas son las palabras de los maestros en las congregaciones, dice que dadas por un pastor. Y qué bonito es ver a Pedro, cómo dejó aguijones de bendición, clavos hincados de enseñanza en la vida de estas personas, a tal punto que hoy nosotros los que estamos acá seguimos siendo bendición de ese legado que dejó Cristo y que dejó el apóstol Pedro de nosotros. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos años han pasado desde que el apóstol Pedro dijo esto? Ya casi 2000 años. Se piensa que él murió en el año 65 después de Cristo. Por eso te sigo preguntando hoy, cuando tú mentoreas a alguien, ¿qué te motiva a mentorearlo? Primeramente, ¿el amor? ¿O te toca? Porque yo les digo una cosa, cuando a una persona lo mentorea, uno ve la motivación que tiene. ¿Ustedes sienten cuando alguien los está mentoreando con amor? ¿Sí? Pero también ustedes sienten cuando alguien lo mentorea porque le tocó mentorearlo, como en las empresas, cuando uno llega y alguien es el que lo va a mentorear para que aprenda a trabajar. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí? Y cuando uno es mentoreado con amor, ¿sabes qué? El amor produce cambio.
Pero a veces cuando algo te toca o cuando lo hacen de una forma casi exhortativa, a regañadientes, lo que puede producir es rebeldía y eso a veces es lo que puede estar sucediendo en la vida de nuestros hijos. Uno a veces dice, bueno, ¿por qué esta actitud? No, hay que mirar cómo, qué me está motivando realmente, qué me está motivando. Yo recuerdo una pareja hace muchos años que advertía muchas cosas a uno de sus hijos, pero lo advertía más porque les daba pena que lo hiciera quedar mal, porque él tenía un liderazgo, pero no lo hacía por amor. Y ese hijo se rebeló mucho más, porque entendía que no había amor en esa forma de mentorear. Qué importante, ¿cómo estás tú siendo ese pastor, esa guía, esa dirección en la vida de otros? Ahora miremos un segundo punto, gracias. Ahí otra diapositiva, mentoreando con experiencia. Bueno, voy a leerlo desde acá. Mentoreando con experiencia. Entonces sigue el apóstol Pablo diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, dice el apóstol Pedro, desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Hoy, solamente como un extra, esto no es parte de la prédica, si me ven predicando con el micrófono acá, es que cargué a mi nieto y yo no pensé que estuviera tan pesado el niño. Entonces me quedaron temblando las manos. Está gordito, ¿no? Bien. Sí, dije, pues si no estoy nervioso, ¿qué pasa? Va a tocar hacer más ejercicio. Tal vez el apóstol Pablo aquí, si ustedes observan el verso 16, ¿sí? Él estaba de pronto respondiendo a ataques. Si alguien fueron atacados y seguirán siendo atacados son aquellas personas que proclaman la palabra de Dios. Y Pedro y Pablo y Juan seguramente habían sido atacados y con respecto a si la experiencia que habían tenido con Jesús era verdad o era un cuento chino, ¿verdad? Y por eso es que él está diciendo y ratificando, dicen, ¿sabe qué? La experiencia que yo tuve con Jesús fue real, no fue una fábula, no fue un cuento de hadas, no fue nada extraño, fue real. El Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo de mentoría, él cuando cumple más o menos unos 30 años llama a 12 apóstoles. Y estuvo 3 años con ellos transmitiéndoles su carácter, transmitiéndoles la palabra, transmitiéndoles experiencias, transmitiéndoles su amor. Y sin duda lo podemos ver hoy, que estos hombres fueron impactados por esa palabra. Y por eso les digo yo que deja gloria y deja sin sabor ser mentor, porque hubo uno que se torció, ¿no? El mismo Señor Jesucristo mentoreando y hubo uno que no hizo caso, ¿verdad? Pero esos 11 hombres que quedaron allí, que fueron mentoreados por Cristo, después ellos reflejaron todo ese conocimiento de una forma tan absolutamente magnífica que hoy día nosotros seguimos diciendo, como lo dijo el apóstol Pablo, estamos fundados ¿en dónde? En el fundamento de la fe que fue puesta en la enseñanza de los apóstoles. Allí está puesta nuestra fe. Aún cuando tenemos que ver doctrina, ¿a dónde vamos? A esa palabra de Dios que los apóstoles dejaron cimentada. ¿Quién los mentoreó? Casi nadie. Cristo. Casi nadie. Y me gusta ver que el apóstol Pedro dice, sí, mira, esto que te estoy contando no es una fábula, es real.
Y eso va de la mano, lean primera de Juan capítulo 1, versos 1 al 4, cuando Juan decía lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado con respecto al verbo de vida. ¿A quién se referían? A Cristo. No era un fantasma. Qué chévere, ¿no? Ellos pudieron verlo, pudieron oírlo, pudieron abrazarlo, pudieron hablar con él. No era algo que se estaban inventando. Tuvieron esa experiencia real y personal con el Señor. Pero no solo eso, en los versos 17 y 18, lo que nos está aquí refiriendo es lo que pasó allí. Lean Mateo capítulo 17, del 1 al 9, cuando el Señor les dice, vamos, y los lleva a un monte alto, y en ese monte alto el Señor de un momento a otro se transfigura. Y esa gloria que Él dejó para venir a este mundo y estar entre nosotros, de un momento a otro lo rodea. Y sube a lo más alto del monte, ¿y con quién se encuentra? Con Moisés y con Elías. ¿Verdad? Qué chévere, ¿no? Se encuentra allí con Moisés, que representa la ley, y con Elías, que representaba a los profetas. Es increíble, ¿no? Se encuentra todo el logos allí, la palabra de Dios, el verbo que es Cristo, el logos, se encuentra con la ley y los profetas. Y eso nos va a servir mucho para el tercer punto, donde vamos a decir que la autoridad máxima es mentorear con la palabra de Dios. Pero estamos hablando de mentorear con la experiencia. Y ellos ven eso, y en medio de ver eso, el primero que se apresura es Pedro y dice, ¿qué hacemos, Señor? Hagamos 3 tienditas aquí rápido. Ese era Pedro, ¿no? Rápido, armemos aquí 3 tiendas para que en uno se quede Elías y en el otro Moisés y en el otro nosotros. O sea, el hombre ya armó el camping en ese momento. ¿Sí? Armó el camping en ese momento. Pero de un momento a otro desaparece y ellos quedan con esa magnífica experiencia que él la dice acá. Pero ellos no tuvieron solamente esta experiencia personal con el Señor y esta experiencia absolutamente gloriosa, ¿verdad? Sino que además de eso, y espera un momento, yo quisiera parar un momento, ¿qué está pasando allí? Sí. El mentor tiene autoridad cuando lo hace desde la experiencia. Porque el apóstol Pedro no estaba hablando, vuelvo y repito, de una fábula. Él vivió con Jesús, él estuvo con Jesús en la misma casa, estuvieron allí compartiendo tantas cosas. Yo me imagino esa experiencia tan tremenda que debió tener el apóstol Pedro viendo al Señor calmar la tempestad. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted quisiera que en ese momento le calmara alguna tempestad en su vida? En este momento, ¿verdad? Vamos a pedir que el Señor calme esa tempestad en la vida de Isbeli en ese momento, y sé que lo puede lograr. Hemos orado por eso. También pudimos ver al apóstol Pedro viendo cómo el Señor convirtió el agua en vino, cómo sanó todo tipo de enfermedades. Y lo que a mí siempre me ha parecido más sorprendente es que el Señor vio a un hombre que no pecaba. ¿Usted alguna vez ha estado con un hombre que no peca? Yo creo que eso fue lo más sorprendente. Imagínate uno estar con un hombre que no peca, ¿verdad? Y él tiene aunque tiene esta experiencia tan gloriosa, tan grande, ¿verdad? De oír incluso una voz del cielo que dice, en mi hijo tengo complacencia. En ese momento en que se transfigura, el amor de Pedro por sus hijos espirituales, de compartirles estas cosas, no solamente iba a eso, iba a cosas más naturales en la vida, las cuales Jesucristo dejó impactadas, totalmente incrustadas en su corazón. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han podido mentorear a alguien desde su experiencia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que muchas veces uno dice, yo no sé si a usted le pasa como a mí, que yo no sé si tengo cara de vendedor de carros. ¿Tengo cara de vendedor de carros? De pronto sí, pero a mí yo no sé por qué me llaman Carlitos, voy a comprar un carro. Y yo,
No, es que quiero saber. No, y yo entiendo, porque tal vez hace muchos años lidié mucho con carros, hasta de loco con unos amigos, bajábamos cajas, motores, las reparábamos, hacíamos de todo eso. Y esa tal vez sea la razón. Por mi experiencia, la gente me llama y me dice, mira, es que me está molestando tal cosa en el carro. Y yo digo, debe ser el alternador, debe ser el arranque, sí, cualquier cosa de esas, llévalo a tal lado. O si va a comprar un carro, yo lo acompaño para decirle, este carro se ve que ha conservado la línea, se ve que está bien cuidado. ¿Por qué? Por la experiencia que tuve en el pasado. Y he podido aconsejar desde mi experiencia. Entonces, realmente en un mentor es muy importante la experiencia. Muy importante. Y qué bueno es ver de verdad a un papá, a una mamá que están mentoreando desde la experiencia a su hijo, diciéndole, hijo, por favor, no vuelvas a repetir lo que yo hice, ¿verdad? Pero también imita esta buena experiencia que tuve, esta buena decisión que tuve en la vida. Entonces, esa es parte de la labor de un mentor y que le da autoridad. Un hombre que ha sido experimentado, en el caso de hablar de la vida cristiana, que ha tenido experiencias con Cristo. ¿Ustedes han tenido experiencias con Cristo? Tal vez no tenemos esa bendición que tuvieron el apóstol Pedro y sus otros apóstoles de ver a Cristo transfigurado y calmando una tormenta. ¿Pero usted ha tenido experiencias con Cristo? Los noto dormidos. A ver, ¿qué pasa? ¿Han tenido experiencia con Cristo? Amén. Yo no sé ustedes, pero a mí el Señor me ha respondido oraciones. ¿A ustedes? Yo he visto gente sana en esta iglesia, gente que ya la habían declarado muerta. Y he visto cómo el Señor la sanó. ¿Sí? O sea que yo sí que he tenido, yo he visto personas que llegaban a esta iglesia totalmente esclavos del trago, del vicio, de la pornografía, y el Señor hoy los liberó. Y están aquí sentados entre nosotros y son nuevas criaturas en Cristo. Yo he visto a Cristo actuar. Amén. A muchos, a hombres cambiados, a mujeres cambiadas. O sea que lo que estoy diciendo aquí también yo no lo estoy diciendo cuando se lo digo a ustedes o se lo digo a mis hijos o se lo digo a un hermano en Cristo, a mi discípulo, solamente porque fue que lo leí, no, desde mi experiencia. Es más, yo he visto a Dios actuando en mi vida cuando me ha disciplinado, porque me he torcido y el Señor me dice, venga para acá, ¿sí? Y me endereza de una. Yo lo he vivido, por eso lo puedo también compartir. Entonces, qué importante es pensar en esto, pensar que si usted es un buen mentor, debe hacerlo con amor y segundo, debe hacerlo desde su experiencia real y personal. ¿Con quién? No con una fábula, con Cristo. Terminemos un tercer punto. Nosotros principalmente debemos mentorear con la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer los versos 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero nos está diciendo que su deseo de impactar la vida de sus hermanos no solamente estaba siendo motivada por el amor, no estaba siendo motivada solamente por la experiencia que tuvo al vivir con el Señor, sino que había algo más fuerte. Y ese algo más fuerte era la palabra de Dios. Dice que la palabra profética más segura, o sea, más confiable, incluso que mi experiencia y que mi amor hacia los demás es más confiable la palabra de Dios. Bueno, y la razón de asegurar esto es que primero la revelación de la palabra de Dios va a ser mucho más segura porque dice allí en Hebreos 4:12 que esa palabra es viva y es eficaz. Esa palabra es capaz de transformar vidas. ¿Su vida fue transformada por la palabra de Dios? ¿Usted nació de nuevo por la acción del Espíritu Santo y de la palabra de Dios? Amén. Miren la grandeza que tiene la palabra de Dios acá. Aquí cuando él dice que es la palabra profética más segura,
estaba estudiando, dice que en el Antiguo Testamento hay más o menos unas 332 profecías con respecto a que un Mesías vendría. Y hay un hombre, ya murió, un científico, matemático, astrónomo cristiano, que se llama Peter Stoner, y él, analizando este tema de las 332 profecías que habían sobre el Mesías, dice que para que un hombre desde Adán hasta hoy cumpla al menos con 8 profecías de esas, más o menos lo que se presupuesta es que es de 1 en 100.000 millones de personas. Realmente aquí vemos la grandeza de Cristo. Solamente en Cristo fue posible esas 332 profecías. Nadie más las pudo cumplir. Solamente Cristo las pudo cumplir. Por eso el Señor nos aconseja aquí que lo mejor que podemos estar es estar ¿qué? Atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca. ¿A qué se refiere con esto? La palabra de Dios, cuando yo estoy mentoreando, es esa antorcha. Como cuando usted anda, y no sé si usted en el campo le ha pasado de caminar en una noche con alguien que va adelante con una linterna. ¿Quién lo está guiando en esa oscuridad? Esa luz. Y a través de esa luz usted camina y ha caminado tal vez, y como me ha pasado a mí de pronto cuando estuve algún tiempo en el ejército, estábamos y adelante iba alguien alumbrando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Alumbraba la luz del día. Y el lucero de la mañana aparecía. ¿Y quién es ese lucero de la mañana en la palabra de Dios? Es Cristo. Cristo él mismo dijo, yo soy el lucero de la mañana. Apocalipsis 22, verso 16, ¿no? Entonces Cristo, la palabra de Dios es esa antorcha que nos está llevando en medio de un mundo oscuro en el cual vivimos por causa del pecado, pero que nos llevará ¿hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga, hasta cuando el lucero de la mañana aparezca. Bien, esa es la palabra profética más segura, la que no fue inspirada por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y bueno, lo conversaba con Pedro, ¿no? Esta semana, o la semana, hace como unas 2 semanas, que no sé, para mí siempre ha sido increíble pensar en que más de 40 autores, que es lo que tiene la Biblia, durante 1600 años, que no tenían Instagram ni tenían WhatsApp, o sea, ¿cómo le hicieron para comunicarse y tener la misma meta narrativa, la misma línea narrativa desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Verdad? Es increíble que si usted mira, Dios, el hombre aparece en un huerto allá en Génesis, ¿y en dónde va a terminar? En otro huerto allá en Apocalipsis, en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Es increíble pensar que el tema central es el mismo. ¿Quién es? Ese Mesías, ese Cristo que vendría a redimir, a pagar por la culpa del pecado de los hombres y de las mujeres. Es el mismo que va a salir victorioso allá al final de Apocalipsis. ¿Lo creen? Es la misma. ¿Cómo lo hicieron? Tal vez a usted le cause risa esto, le parezca chistoso lo que estoy diciendo, de las probabilidades tan pequeñas y mínimas que existen de que Cristo sea ese Mesías. Tal vez le parezca muy gracioso que durante 1600 años 40 autores hayan puesto de acuerdo para decir lo mismo. ¿Fue entonces algo personal? No, fue el Espíritu Santo el que reveló esta verdad. No fue una palabra privada, fue el Espíritu Santo de Dios el que lo hizo. Y por eso es que tiene tanta fuerza la palabra de Dios. Me gusta cuando dice, y mire que el apóstol Pedro, aquí en 2 de Pedro, está diciendo esto. ¿Saben por qué? Porque en el capítulo 2 va a hablar de qué. Va a hablar
de los falsos profetas. Y en el capítulo 3 va a hablar de que el Señor vuelve y que este mundo va a ser acabado, que una vez fue acabado por agua, pero ahora va acabado por fuego. Y si usted no está agarrado de esta palabra profética, por eso es que usted le cree hace poco de locos que con especulaciones dicen que el siguiente papa va a ser el falso profeta. Y que el COVID, ese era el sello, el 666. Mentiras. ¿De dónde viene eso? De no poner atención, de no estudiar la palabra profética más segura, la que realmente me dice la verdad. Entonces creo en las especulaciones de cualquiera, de esos falsos profetas, que vamos a estudiarlos cuando me toque otra vez una predicación libre, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Entonces, ¿cómo es importante que cuando yo estoy mentoreando la vida de otra persona, no la esté mentoreando solamente con mi experiencia y con mucho amor, pero sin palabra? La palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma vidas, amén. Por eso era necesario y es necesario que cumplamos con nuestra labor de mentor, sin lugar a dudas, siendo estudiosos de la palabra del Señor, para enseñar bien, para no enseñar mentiras, para guiar bien, porque eso es lo que hace un mentor. Un buen mentor direcciona, un buen mentor enseña, un buen mentor apoya, un buen mentor aconseja, ayuda. ¿Desde dónde? Desde el amor. Un amor real por la persona. Eso hace que le comparta sus experiencias sin ninguna envidia, ¿verdad? Y eso hace también que le comparta desde la palabra de Dios, no desde cualquier invento. Es esa la que te da autoridad. La palabra de Dios se parece a Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo es la palabra. Cristo es el Logos. Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Y la palabra de Dios también es 100% hombre, porque fue inspirada a hombres, pero sin embargo es 100% divina. ¿Respetó la personalidad de esos hombres que escribieron? Sí. ¿Cómo escribía Mos, que era un campesino, a esas mujeres que estaban bien gorditas, de vivir bien, de tener mucha plata? Eso sí se habían olvidado del Señor, esas mujeres israelitas. Les dice vacas de Basán. Qué gráfico, ¿no? Era campesino, así hablaba. Pero si tú oyes hablar al apóstol Pablo, wow, que se nota que tuvo universidad, se nota que tuvo estudio por la forma en que habla. El Señor respetó eso, pero lo que está dicho allí lo inspiró el Espíritu Santo. ¿Lo creemos? Y eso es lo que te da autoridad cuando estás mentoreando la vida de tu hijo. Vamos a bajar esto. Mire, hombres, ustedes son, dice la palabra del Señor, que ustedes son los sacerdotes de su casa. ¿Cómo están mentoreando a su esposa? Uy, ya por ahí una señora se quejó, solamente hizo, ay, sí, ya se quejó. Va a tocar hablar con ese señor. ¿Cómo la está mentoreando a su esposo? Mamás, ¿cómo están ustedes mentoreando a sus hijos? Dice allá 2 Timoteo, nunca, en el capítulo 2, jamás piensen, en 1 Timoteo, perdón, capítulo 3, al final del capítulo 3, cuando dice que la mujer se salvará criando hijos, eso no se refiere, ahí el Señor no está diciendo que es que usted se salva eternamente no creyendo en Cristo, sino criando hijos. No, es que su ministerio más importante, claro que usted puede desarrollar, mujer, muchos ministerios en la iglesia, pero su ministerio más importante, ¿cuál es? Mentorear a sus hijos para que ellos tengan temor del Señor y el día de mañana se comporten como hijos de Dios. Es su principal función. ¿Cómo está mentoreando? ¿Verdad? Y ustedes, los que son maestros, que están allí de pronto, levante su mano. ¿Quién tiene aquí un discípulo que le esté enseñando la palabra de Dios? Levántela con tranquilidad. Chévere. ¿Sabe que todos estamos capacitados para eso? ¿Sí sabían? Y ese es un ánimo a que de verdad trabajemos en la vida de los demás. Uno a veces dice, yo mejor no trabajo en la vida de los demás porque me meto en problemas. Y es cierto. A veces tú cuando trabajas en la vida de otros te metes en líos, cuando aconsejas, pero a eso nos llamó el Señor. O si no, el Señor hubiera dicho, yo para qué muero por esos, ¿para meterme en problemas? No, aquí vino y hasta murió por nosotros. Y nos dejó su palabra aquí bien hincada en el corazón. Recordemos hoy ese
gran mentor que es nuestro Señor Jesús, el mejor de los mentores, el que te guía a través de su Espíritu Santo. El vicario de Cristo en la tierra no es un papá, el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Fue Él al que Él dejó para que guíe nuestros pasos, para que nos recuerde las palabras de Jesús, para que nos direccione en la vida, para que sea esa lámpara en medio de la oscuridad de este mundo y para que nosotros podamos de la misma manera mentorear a aquellos que amamos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por esa gracia que tú tienes, Dios. Gracias porque tú eres nuestro principal mentor, Señor, el que ha guiado nuestras vidas desde un principio, el que nos ha direccionado hacia tu Hijo Jesucristo para que lo aceptemos, para que Él sea el Señor de nuestra vida. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que cada día nos aconseja, nos guía, nos previene del mal, Señor, que nos advierte a través de tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser mentores en la vida de otros, a hacer bendición en la vida de otros, a dejar un legado en la vida de otros como tú, Señor Jesucristo, lo dejaste en este mundo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con sabiduría, con amor, a través de la experiencia que hemos tenido contigo, pero a través de tu preciosa palabra, que es esa palabra profética más confiable, más segura, la cual no falla, la cual transforma vidas. Ayúdanos a aconsejar desde ahí a aquel que necesita ese consejo. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por esta congregación, Señor, que ha sido guiada a través de ya estos 27 años por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos visto vidas transformadas por hombres que mentorearon nuestra vida, que a través de mentorear nuestra vida nos enseñaron del gran mentor, de Cristo, y transformaron totalmente aquello que éramos. Gracias, Señor, porque fue a través de tu preciosa mentoría que nos hiciste hijos tuyos. Hoy podemos cantar y alabarte, como lo decía Pipe esta mañana o Daniel. Abba, Padre, ese eres tú. Te damos a ti la honra, Señor, te damos la gloria por tu palabra en tu nombre. Amén. Bien.